capítulo 2, verso 15. Hay muchas cosas para este día que todavía el Señor ha preparado. Y bueno, un buen grupo que ha venido de diferentes lugares y que Dios ha puesto en su corazón llegar hasta aquí. Sé que hay muchos que no pudieron llegar, pero usted que llegó, hermanos, somos privilegiados porque el Señor nos ha bendecido grandemente. Malaquías capítulo 2, verso 15, si nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos todos este texto. Recuerde que el tema o el lema de esta conferencia es el poder de la influencia, y ojalá que usted salga de este lugar con equipado, preparado para influir de una manera positiva, porque hay influencia negativa también. De hecho, el líder de una pandilla tiene mucha influencia, pero para malos propósitos. Pero creo que Dios nos ha traído aquí para equiparnos y prepararnos para influir de una manera poderosa. Amén, para engrandecer el reino de nuestro Dios. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Ponga su Biblia allí, hermano, y por qué no le pedimos al Señor que toque nuestras vidas, que toque cada fibra de nuestro corazón con su palabra. Jesús amado, Dios de la gloria, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de dedicar este tiempo y compartir tu palabra, Señor. Ahora mismo unge estos labios de barro, unge esta mente, este corazón para compartir tu palabra, unge nuestros oídos espirituales, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, oh Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús amado. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y por unos minutos quisiera compartir el tema el poder oculto de la paternidad. Es el título que aparece en sus programas. Amén. Y quisiera hablar en este día acerca de esa influencia que hay, ese poder que hay, que muchos no están conscientes de esto. Es más, la gran mayoría no estamos conscientes de, especialmente el varón, no está consciente del poder que hay en sus manos, la capacidad de influir, la capacidad de edificar o de destruir vidas. Amén. Cuando un matrimonio se une, hermanos, y trae hijos a este mundo, realmente lo que están formando es una sociedad con Dios. Los padres aportan la parte física o cuerpo y Dios pone allí un alma, y cuando este ser nace y tiene aliento de vida, entonces es un ser viviente, alguien que Dios ha creado, un hijo de Dios por creación. Amén. Y en ese momento, hermanos, Dios le da la tarea a los padres de formar a uno de sus hijos. En la porción que leímos dice que Dios determinó que se unieran dos, que fueran uno solo. Dice con un solo propósito, y era que Él buscaba una descendencia. Así que cuando viene un hijo a este mundo, hermanos, no es otra cosa que descendencia de Dios. Amén. Y es la responsabilidad de un padre y una madre crear el ambiente, la atmósfera ideal donde este hijo crezca no solamente física, sino también emocional y espiritualmente sano. Amén. Y esa es la responsabilidad, es la capacidad que tiene el ser humano de producir descendencia para Dios. Yo sé que hemos sido criados con otros conceptos, oímos constantemente decir, estos son mis hijos y yo hago con ellos lo que quiera. Realmente no son nuestros hijos, hermanos, son hijos de Dios que nos ha prestado por un tiempo. Amén, por un tiempo nos lo ha prestado para que usted y yo los formemos
Y un día cuando estén preparados y hayan descubierto el propósito que Dios trajo para sus vidas, podamos decirle a Dios: aquí está tu hijo, te lo entrego, te la entrego preparado, conoce ya tus caminos, te sirve y ahora está preparado para enfrentar la vida. Y le decimos: hemos cumplido nuestra labor, oh Dios. Amén. Esa es la función del hogar, de la familia, hermanos, preparar descendencia para Dios. Así que cualquier cosa, hermanos, que se sale de ese modelo divino establecido por Dios, que un hombre y una mujer se unan y formen ese ambiente, esa atmósfera, porque ese es el plan de Dios. Por eso no creemos en matrimonios de dos hombres o dos mujeres formando familias, porque ese no es el plan de Dios. Nunca ha sido el plan original de nuestro Dios. El plan de Dios es que esté un papá y una mamá y que los dos, amén, tengan como centro de sus vidas a Jesucristo y que puedan formar una familia edificada conforme a los valores establecidos por su palabra. Amén. Así que cuando se sale de este modelo divino de familia, todo lo que está fuera de esto está simplemente fuera de la voluntad de Dios. Y cuando está fuera de la voluntad de Dios, cualquier cosa que esté allí, hermanos, no hay bendición. Lo que hay es problemas, tragedias, dolores, dificultades, porque eso es lo que ocasiona el estar fuera de la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos de algo que está fuera de la voluntad de Dios, en el hogar, en la familia, estamos hablando de padres que se divorcian, padres que tienen hijos en diferentes mujeres, padres que abandonan, padres adúlteros, padres que están quizás físicamente en la casa, pero ausentes emocionalmente porque tienen problemas de adicciones, tienen problemas de materialismo, de excesivo trabajo. Amén. Así que todas estas cosas están fuera del modelo creado por Dios. Y por eso está fuera de la voluntad de Dios y trae terribles consecuencias. Probablemente en este día, hermanos, tenemos aquí, somos quizás el producto de muchas de estas fallas de paternidad, porque quizás aquí tenemos en medio nuestro, muchos tenemos medios hermanos, amén, hermanos por parte de papá o parte de mamá. Eso es común en nuestra cultura. Probablemente aquí hay alguien que ni siquiera conoció a su papá, nunca supo quién fue su papá, o cuando lo conoció ya estaba grande, lejos. Muchos quizás aquí sufrieron el divorcio de sus padres, sufrieron las consecuencias de esto, o el abandono de alguno de ellos. Otros quizás que están aquí sentados sufrieron el abuso, el maltrato físico, el maltrato verbal, el abuso sexual, amén, el abuso de un padre alcohólico, el abuso de un padre violento, lo cual ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento hasta el día de hoy. Yo doy gracias a Dios que el Señor un día nos llamó para restaurarnos, para reparar, para tratar de reparar el daño que hizo una paternidad que no entendió su función delante de nuestro Dios. Amén. Así que es triste, hermanos, lamentablemente lo que sucedió en el pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser redimido. Y creo que el Señor nos ha llamado a eso, hermanos, a redimir nuestro pasado, a restaurar lo que la generación anterior dañó, porque no supo influir de una manera positiva en nuestras vidas, sino lo que hizo fue dañar y destruir. ¿Amén? Por esa razón, cuando usted ve a alguien que está en alcohol, en drogas, en tantas cosas, luchando con problemas emocionales, y todo el tiempo tenemos allí en el área donde yo vivo, hermano, una oficina de consejería abierta al público, y llega todo tipo de personas, y todas las semanas estoy escuchando historias tristes, historias dolorosas, problemas, dificultades que están enfrentando con sus hogares, con sus hijos, problemas que vienen arrastrando de años. Y cuando revisamos todo esto, hermanos, llegamos a una sola conclusión: hubo una mala paternidad. Amén. Lamentablemente la mayoría de los que estamos aquí adultos venimos de hogares que no tenían ningún conocimiento de Dios, padres que no tenían ningún temor de Dios, por lo tanto simplemente no pudieron cumplir el propósito de Dios como padres. Fallaron, no entendieron el rol,
y más en nuestra cultura hispana, hermanos, que venimos de esa atmósfera, de ese ambiente donde se vive una vida muy liberal, muy tranquila. El varón anda por la vida conquistando y haciendo cosas y de un lado a otro y dejando hijos por allí regados. ¿Amén? Simplemente porque no entiende que la función de padre es algo muy especial, algo muy dado por Dios con un propósito muy, pero muy único. Hermanos, el hombre, la Biblia dice que fue creado a imagen de Dios. Amén. Así que el propósito de Dios es que el hombre represente la imagen, el carácter de nuestro Dios. Por eso cuando usted ve lo que la gente cree de Dios y por qué la gente no quiere quizás a veces escuchar de Dios, o cuando se le habla del amor de Dios, no logran entender, comprender lo que es el amor de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo niño cuando llega a este mundo, la primera idea que se hace de Dios depende de qué imagen tiene de su padre. Amén. Así como él ve a papá, así va a pensar que es Dios. Si tuvo un padre que abandonó, un padre que se desentendió, un padre que no le importó, le golpeó, piensa que Dios es igual, que Dios es un Dios que no le interesamos, un Dios que no nos ama, un Dios que nos ha abandonado, un Dios que no nos ha mostrado afecto, cariño, más bien nos ha golpeado. Así que llegamos a grandes pensando que así es Dios. Y yo he hablado con gente que le hablo del amor y dice, pero ¿cómo es el amor de Dios? No logro entender. Claro, no lo va a entender porque en su vida nunca recibió afecto, nunca recibió amor, así que no sabe qué es amor. Porque alguien influyó terriblemente destruyendo ese concepto. Porque esa es la imagen de Dios, hermanos. Estimado padre de familia, usted que está aquí sentado, estimada madre, ustedes son la imagen de Dios para sus hijos. Lo que ellos van a aprender de Dios, del carácter de Dios, no es solamente lo que aprendan en la escuela dominical, va a ser lo que el papá le muestre en su casa, cuál es su carácter, eso va a ser lo que él va a pensar, que es nuestro Dios. Hay un poder terrible, tremendo, hermanos, en cada padre, aún en cada madre, cómo van a influir en la siguiente generación. Y en este día, hermanos, el Señor nos ha traído hasta aquí porque Él primero quiere bendecir nuestras propias vidas. Él quiere restaurarnos, Él quiere reparar el daño que otros han hecho. ¿Amén? La Biblia lo dice, hermanos, el pecado, las consecuencias del pecado visitan hasta la tercera y cuarta generación. Así que usted probablemente ha sufrido las consecuencias de los errores de la generación anterior, que ellos sufrieron a su vez de la generación anterior. Yo lo digo porque yo nací en un hogar con un padre alcohólico y nuestra vida era terrible hasta los 10 años cuando el Señor llegó a nuestras vidas y cambió por completo. Amén. Cambió por completo nuestro rumbo. Mi destino era ser igual que mi padre, un borracho, un alcohólico, tener un hogar destruido, tener hijos regados por todo lado, porque lamentablemente esa es la naturaleza del varón, especialmente nosotros en Latinoamérica. Nos han criado con ese concepto: el hombre puede ser infiel, la mujer no, pero el hombre, las mujeres allá en nuestros países creen que eso es normal, que él sea infiel. Bueno, hay que perdonárselo porque es hombre. No. Es un concepto totalmente equivocado de lo que Dios ha establecido para la paternidad. Es un concepto totalmente del mismo infierno, hermanos, porque esa no es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que un hombre se pare firmemente y edifique su familia, edifique su hogar, edifique su casa. Amén. La Biblia dice que el hombre que no escucha la palabra de Dios, que no atiende a la voz de Dios, dice, el mismo Señor lo dijo, lo compararé a un hombre insensato. Y el que escucha la palabra de Dios, el que atiende la voz de Dios y la pone por obra, dice el Señor, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Y no está hablando de 4 paredes, no está hablando del edificio donde usted y yo vivimos, está hablando de la familia. Cuando usted edifica su casa, está hablando el Señor acerca del hogar, de los hijos. Y un hombre sabio, un hombre prudente, alguien que escucha la voz de Dios, edifica bien su casa. No la destruye, la edifica. Lamentablemente, cuando está lejos de Dios, cuando es un hombre imprudente, un hombre necio, no edifica, sino que la destruye.
Y dice la Biblia que después viene la vida y golpea aquella casa y se destruye, y dice, y fue grande su ruina. Muchos aquí sentados estamos sufriendo las ruinas de la generación anterior, que lo único que dejaron fueron ruinas en nuestras vidas. Gracias al Señor, porque un día Él nos trajo a sus pies, nos trajo a su camino, y esas ruinas, esas vasijas rotas, Él la ha estado reparando, la ha estado transformando, la ha estado cambiando, la ha estado renovando. Tomó los pedazos y ha estado haciendo vasijas nuevas conforme el uso que Él quiere darle. Gloria al Señor, porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y todavía falta, hermanos, porque podemos estar sentados en una banca pentecostal y todavía tener problemas y dificultades que nos han dejado las ruinas pasadas. Eso todavía no se termina, hermanos. Yo a diario estoy escuchando todas las semanas sin número de personas, aún creyentes que vienen de iglesias, amén, con serios problemas en sus familias, en sus hogares, y están sirviendo a Dios, aún están en el liderazgo, aún están en el ministerio local, y sin embargo tienen problemas, dificultades, y no saben cómo hacer, no entienden por qué. Sí, hay una razón, hermanos: una mala paternidad, una falla terrible en las generaciones anteriores. Por eso el Señor nos ha llamado en este día, hermanos, para que no repitamos, para que no traspasemos los errores de los padres, de los abuelos, a nuestros hijos. Que esa maldición tiene que romperse, hermanos. Amén. Yo quiero decirle, mi hermano, todo padre traspasa una herencia espiritual a su hijo. El mismo Señor, allí en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Él comienza el verso 1 diciendo: acontecerá. En otras palabras, esto va a suceder. Escúcheme, hermano. Escúcheme, padre de familia, madre de familia, ustedes que tienen discusiones y pleitos en su casa y están hablando aún de dejarse y aún de abandonar y cada uno tomar su camino. Piénselo bien cuando usted está hablando de estas cosas. Piense bien las palabras que usted está diciendo, porque eso está afectando a sus hijos. Amén. La gente no piensa en eso cuando está haciendo tomando sus decisiones y haciendo cosas y pasando ratos. No está pensando en las consecuencias, está pensando en sí mismo. Pero hay que empezar a tener cuidado, hermanos, porque usted tiene una influencia. Usted influye positiva o negativamente en su futura generación. El capítulo 28 de Deuteronomio, el primer verso empieza diciendo: acontecerá. En otras palabras, es algo que se va a cumplir, dice el Señor. Esto va a suceder: que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Usted no va a tener que estar persiguiendo las bendiciones, estas lo van a perseguir a usted y lo van a alcanzar si usted escucha atentamente la voz de nuestro Dios. Estimado padre de familia, en este tiempo de problemas, de crisis, de situación difícil en el mundo, usted no tiene que preocuparse. Si usted escucha atentamente la voz de Dios y pone por obra su palabra, las bendiciones lo van a alcanzar, lo van a seguir a usted. Amén. Pero quiero llamar su atención al verso 4, porque dice la palabra de Dios: bendito el fruto de tu vientre. Cuando usted obedece la voz de Dios, usted escucha la voz de Dios y pone por obra sus mandamientos, dice el Señor que usted está traspasando bendición a sus hijos. No solamente para usted, pero sus hijos van a heredar bendición. Esa herencia espiritual que usted le está dejando depende de cuál es su actitud frente a las cosas de Dios. Bendito el fruto de tu vientre. Usted no sabe el poder que hay, hermanos, en sus manos, de poder bendecir a alguien o poder maldecir a alguien, de poder llevarle a grandes alturas o poder hundirlo, porque ese poder está en nosotros como adultos, como padres, como madres. También están las maldiciones. El mismo Señor ahí en el verso 15 comienza diciendo: pero acontecerá. Con otras palabras, esto ahora es diferente a lo que hemos hablado. Dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Procurar.
El Señor nos está dando cierta oportunidad. Mire, lo que tienen que hacer es inténtenlo, procúrenlo más. Procuren cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que Jehová, yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor dice, te van a alcanzar, no importa si te mudas a cualquier estado, a cualquier país. Hay gente que anda huyendo pensando que si se van a otro sitio las cosas van a cambiar. No, no, si trae una maldición que está arrastrando, dice el Señor, donde quiera que vaya, te van a alcanzar. No importa qué haga para tratar de huir de ellas, te van a alcanzar las maldiciones. Es palabra de nuestro Dios. Y lo más terrible, amén, es que el Señor dice que acontecerá, o sea que en otras palabras no hay forma de escapar. Y luego el verso 32, bueno, antes de eso dice otro, maldito el fruto de tu vientre. Pero luego el verso 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Dios está advirtiendo, hermanos, que cuando usted y yo no hacemos las cosas correctas, traemos maldición a nuestros hijos. Y lo peor del caso es que el Señor dice, y usted mismo lo va a ver, con sus ojos usted va a ver con el sufrimiento de sus hijos, va a ver las consecuencias en sus hijos. Y dice, y vas a estar todos los días, todo el día viéndolo. Y dice, y desfallecerá por ellos. Y yo veo padres, hermanos, padres, madres sufriendo con sus hijos, llorando y buscando solución, y vienen siempre con ese dolor y esa preocupación, esa angustia de ver sus hijos sufriendo, sus hogares destruidos. ¿Sabe, hermano? La Biblia lo prometió. El Señor dijo, les va a alcanzar esta maldición, ustedes lo van a ver con sus ojos, van a sufrir, y dice, y no habrá fuerza en sus manos. O sea, no hay poder alguno, nos vamos a sentir impotentes, incapaces de hacer algo para remediar el problema de nuestros hijos. ¿De dónde viene esto? Dice el Señor, maldición. Y muchos de nosotros venimos arrastrando esto, hermanos, de las generaciones anteriores, que el Señor nos ha traído justamente en este día, y todos estos días ha estado tratando de llevarnos a otro nivel, cortando esa maldición, cortando esa cadena, para que no se traspase a las siguientes generaciones, sino que las siguientes generaciones sean bendecidas, hermano. Dios ha prometido, si usted está bendecido, déjeme decirle, sus hijos van a ser más bendecidos que usted, sus hijos van a llegar mucho más lejos de lo que usted va a llegar, sus nietos van a llegar aún más lejos, porque es la promesa de nuestro Dios. Amén. Yo le dije, yo vengo de un hogar donde el padre era alcohólico, nunca me dio un abrazo, nunca me dio una palabra de afecto, no supe lo que era ese. Una sola vez en toda mi vida me acuerdo que me llevó a un parque. O sea, nunca tuvo tiempo para su familia, nunca tuvo tiempo para nosotros, siempre andaba con sus amigos en las cantinas. Nuestra casa era un desastre, los golpes. Uno llegaba y yo no sé cuántos saben lo que es estar ahí entre la cama y viendo a los padres pelear y meterse debajo de las cobijas y llorar, y cuando las cosas se ponen ya muy fuertes, el que es más grandecito, ir allá a tratar de separarlos, a poner paz. Yo no sé cuántos saben lo que es eso, pero es terrible, hermanos. Sentarse a la mesa donde no se habla, por días sin cruzarse una palabra, esa comida sabe amargo. Porque es el ambiente lo que trae el pecado, lo que trae la maldición. Amén. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor llegó a nuestras vidas. Aleluya, y cambió completamente nuestro rumbo, nuestra dirección. Y ya esa cadena se cortó. Yo tengo 2 hijas y ellas nunca vieron eso. En sus mentes de niñas nunca vieron esos escenarios que yo vi. Ellas lo que han es disfrutado del amor, del afecto. Amén. Y ahora Dios me ha dado, ya mi hija mayor tiene 26 años y tiene un niño de 3 años, y ese nieto está en un ambiente completamente diferente, hermanos. Él va a ser más bendecido que mis hijas. Yo lo declaro porque es promesa de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y te alcanzarán todas estas bendiciones. Te alcanzarán. Hay una herencia, hermanos, espiritual que todos le dejamos a nuestros hijos. Puede ser maldición o puede ser bendición. No solamente hay una herencia espiritual, también hay una herencia emocional. Porque cuando usted y yo venimos a este mundo
Venimos completamente en blanco, en limpio, no hay nada allí. Ese carácter que usted tiene hoy en día no nació con usted. Eso se formó a través de los años. Desde que usted llegó a este mundo, se comenzó a formar su carácter. ¿Cómo se formó ese carácter? En base a experiencias de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Cómo actuaba papá, cómo actuaba mamá. Así empezamos a nosotros a aprender que se hacen las cosas en la vida. Si usted aprendió que cada que había un problema, papá corría al alcohol a solucionarlo allí en la cantina, aprendemos que cuando hay problemas hay que correr a la cantina. Por eso el 90% de un hijo alcohólico, de un alcohólico, probablemente va a ser alcohólico, porque el carácter se hereda a través de la comunicación, las experiencias, el intercambio, el ambiente, y llegamos adultos pensando que esto es cuestión de que así somos y así nacimos. No nacimos así, hermanos. Esa fue la herencia que nos dejaron, la herencia emocional que recibimos de nuestros padres. Y por eso vemos hogares, tienen problemas los esposos, y el esposo le dice, no, es que así somos los Quintero. Como quien dice, mira, no podemos hacer nada, te casaste con un Quintero y así somos los Quintero. Le echamos la culpa al apellido, a la familia. Claro, porque si así me crié en un ambiente donde el abuelo era igual de mentiroso, igual de infiel, igual de tramposo, igual de abusador, y el tío era igual y el primo era igual, obviamente todos somos iguales, porque ese fue el ambiente donde yo me crié. Y llego adulto pensando, no, es que esto no es asunto mío, esto es un problema de la familia, el apellido, y lamentablemente no podemos hacer nada, le decimos a la esposa, porque así somos nosotros. No, esa es una excusa para no asumir la responsabilidad por nuestra conducta. Dios nos ha hecho responsables de nuestra conducta. No es la familia, no es el apellido, no es el pueblo, hermanos. Somos responsables de nuestra conducta. Eso dice el Señor. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Es más, Él dice, de cada palabra ociosa que salga de vuestra boca, daréis cuenta a Dios. O sea que usted es responsable hasta de lo que habla. Así que hemos heredado un carácter. Este carácter que usted tiene lo heredó. No fue genéticamente. No es que eso viene en la sangre. Es que esa es la forma como nos crearon. Aprendimos a manejar la vida como la manejaban ellos. Es más, aprendimos a ser padres como fueron ellos padres con nosotros. Y por eso repetimos muchos de los errores. Aún estando en la misma iglesia, sentados en una banca pentecostal. Pero usted no se imagina la cantidad de cosas que nosotros hacemos, que todavía repetimos de la manera como nos criaron a nosotros. Por eso en este día, hermanos, necesitamos entender que usted y yo somos responsables. Tenemos una influencia poderosa sobre nuestros hijos. Amén. Déjeme decirle algo, que si usted no tiene cuidado, usted que tiene hijos pequeños, en los primeros 5 años de vida es que se forma el carácter de una persona. Lo que ocurre allí va a marcar su vida para siempre. Amén. Y eso es lo que el concepto que vamos a tener de familia, el concepto que vamos a tener de Dios, el concepto que vamos a tener de la vida, es lo que nosotros hayamos recibido durante esas tempranas edades, lo que va a marcar el resto de nuestra vida. El Señor no se equivocó cuando dijo, instruye al niño, porque si se hacen las cosas bien desde niño, entonces cuando crezca va a andar por el camino correcto. Amén. ¿Sabe, hermanos? Hay una creencia, hay un mito allá afuera que cuando el joven llega a la adolescencia es simplemente la edad que se vuelven rebeldes. Es cuestión de la época, es que las hormonas y el proceso de cambio y los vuelve rebeldes. No, eso es una mentira del diablo. Es una mentira. Eso no es natural. Nosotros somos los que hemos enfermado a nuestros hijos. Nosotros los hemos hecho rebeldes porque hemos quizás utilizado los métodos que utilizaron con nosotros, que no son los correctos, que no son los que enseña la palabra de nuestro Dios. Usted quiere ser un buen padre, va a tener que buscar los principios de paternidad en la palabra de nuestro Dios. Va a tener que cambiar muchas cosas en su forma de ver la vida, de entender a la gente, de pensar sobre otros y aprender conforme a la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque simplemente nosotros damos lo que tenemos. Usted no puede dar otra cosa que no sea la que usted tiene.
Y si usted aprendió de cierta manera a ver la vida, a ver la paternidad, esa manera usted va a usar todo y va a aplicarlo a sus hijos y de esa manera lo va a repetir. Hay cosas que usted y yo necesitamos desaprender, que hemos aprendido equivocadamente. Amén. Y lo vemos todo el tiempo, hermano. Los problemas de adulto en los hogares no son simplemente un reflejo de lo que hemos venido arrastrando en nuestras vidas. Yo estaba mencionándoles allá arriba, una de las quejas terribles hoy en día en los hogares es que los esposos son muy fríos, muy secos. Sí, amamos a nuestra esposa, pero nunca le decimos nada, nunca le mostramos el amor. Amén. Solamente cuando nos conviene. ¿Por qué? Porque fuimos criados de esa manera, hermanos. Fuimos enseñados a no mostrar sentimientos, a no mostrar emociones. Desde niños se nos dice: usted no puede llorar porque usted es hombre. Usted no puede tener miedo porque usted es hombre. Así que crecimos pensando que no podemos mostrar ninguna emoción. Tenemos que ser duros, tenemos que ser que todo está en control, que todo lo tengo en el lugar correcto, que todo está bajo mis manos. Y no mostramos ningún sentimiento, ninguna emoción. Por eso somos tan insensibles muchas veces, porque esa es la manera como nos criaron, y nadie puede dar algo que no tiene adentro. Pero el Señor nos ha llamado, hermanos, y nos ha llenado con su espíritu. Y si usted no se ha llenado con su espíritu, necesita llenarse de ese espíritu, de ese amor, porque usted necesita expresarlo. El amor necesita ser expresado. Usted necesita aprender un modelo nuevo, diferente de lo que es ser un esposo, un padre, una esposa, un hijo. Eso lo enseña el Señor a través de su espíritu, a través de su palabra. Sabe, hermanos, el Señor dejó dos recursos poderosos, y qué bueno que nosotros los pentecostales lo tenemos, hermanos. Él dejó simplemente su palabra y su Espíritu Santo. Son las dos cosas que cambian y transforman nuestra naturaleza. No importa cómo fue la herencia espiritual, cuál fue la herencia emocional que le dejaron, cuando usted empieza a escuchar palabra de Dios, cuando usted empieza a sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida, algo comienza a suceder, algo comienza a cambiar. Amén. Mi padre es un hombre de 81 años, vive cerca de mí a 1 hora, lo veo constantemente, seguidamente, y si usted lo ve a él, hermanos, él llega a la iglesia donde yo estoy, o en cualquier momento que llega, no importa quién está allí, va y me busca y me da un tremendo abrazo y un beso que todo el mundo lo va a escuchar. Y yo me pregunto, qué diferente al hombre que yo conocí de niño. Ese hombre frío, seco, que no le importaba nada, no se preocupaba de su familia. Ahora todo el mundo el que lo conoce dice: uy, qué hombre tan dulce. No, él no era así, hermanos. Su papá no le enseñó eso, porque mi abuelo era igual que él. ¿Sabe quién hizo eso, hermanos? Jesucristo, hermano, Jesucristo. Él le llenó de amor, Él le llenó le inundó. Ahora Él puede repartir, ahora Él puede dar. El Señor lo dijo, hermanos: de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior saldrá agua para que otros calmen su sed. Si hemos crecido secos, amargos, el Señor nos ha llamado a beber aguas de vida, aguas vivas. Y cuando usted bebe de esa agua, hermano, de su interior comienzan a correr ríos de agua viva. Otros comienzan a sentir lo que usted tiene adentro. Ahora sus hijos, su esposa, su esposo comienzan a beber de esa fuente que hay dentro de usted. Comienzan a disfrutar de esa fuente. Aleluya. Y su vida, por eso la siguiente generación va a ser más bendecida, hermanos. Va a ser más bendecida porque empieza a beber otras cosas que no habían antes en sus vidas. Eso hace Jesucristo. Él viene a pagar lo que otros nos quedaron debiendo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que en este día, hermanos, necesitamos entender que hay algunas cosas que ya sucedieron. Ya la herencia no la dejaron, porque lamentablemente la herencia los padres no la dejan cuando se mueren. Muchos aquí quizás están esperando alguna herencia cuando papá muera, pero lamentablemente lo que le va a dejar cuando muera son cosas materiales que a lo mejor le va a traer más problemas que bendiciones.
Pero esa no es la herencia que usted más se debe preocupar. Es la herencia que le dejó aún desde que usted llegó a este mundo, que es la herencia espiritual y la herencia emocional. Amén. Porque esa herencia es terrible, hermanos. Y las estadísticas no se equivocan. Las estadísticas dicen que el 90% de la gente que está en una cárcel viene de un hogar destruido. Porque si hubiera venido de un hogar que ama a Dios, que desde el principio le enseñan las cosas, no estuviera en una cárcel. Si hubiera funcionado la paternidad como está en la palabra de nuestro Dios. Pero está allí porque la generación anterior falló. Por eso las estadísticas no se equivocan. Las estadísticas dicen que el 85% de los hijos que vienen de hogares divorciados, también cuando se casan, fracasan sus matrimonios, se divorcian. Eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Pues claro, si falló la generación anterior, ¿qué esperanza me queda a mí? Si papás se divorciaron, pues yo también, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así que se repite, y es una maldición, es una cadena que va de generación a generación y va destruyendo y va moliendo la familia. Pero llegó el tiempo, hermanos, nosotros tenemos una bendición que no tiene ningún otro. Si usted viene de un hogar divorciado, hermanos, Jesucristo ya cortó esa maldición, esa cadena. Ahora sus hijos no tienen por qué pagar las consecuencias, no tienen que sufrir los mismos efectos. Ahora ellos son bendecidos, hermanos. Ahora ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Lo único que usted tiene que hacer es ser fiel a mi Dios, poner por obra su palabra, hermanos, y hay una bendición heredada para sus hijos. Usted va a traspasar ese poder, esa influencia a sus hijos. Así que esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Esa es la esperanza gloriosa. Y si usted todavía está sufriendo las consecuencias del pasado, las consecuencias de la mala paternidad, bueno, todavía usted tiene la preciosa oportunidad, hermanos, de que el Señor está aquí a su lado. Amén. Y Él se presenta como el bálsamo de Galaad. Note, hermanos, que cuando Él tomó las escrituras allá para leer, abrió en el libro de Isaías y no leyó nada que tenía que ver con salvación, no habló nada que tenía que ver con el Calvario. Él solamente dijo que tengo unción, tengo un poder sobre mí. ¿Para qué? Para libertar a los oprimidos de corazón, para sacar a los presos de la cárcel. Y estaba hablando era de los que están atados, los que están presos con problemas, con situaciones que vienen arrastrando. El Señor dijo, vengo aquí a libertar. No hay nada peor que un corazón oprimido. ¿Y qué oprime un corazón? El dolor. Hay un principio que usamos en consejería, hermanos, y es que detrás de cada conducta inadecuada, cuando usted ve que alguien está actuando de una manera incorrecta, inadecuada, detrás hay escondido un gran dolor. Hay escondido dolor. Cuando la gente explota, la gente que sufre de ira, la gente que tiene tantos conflictos emocionales, le puedo garantizar un 100% que detrás hay un gran dolor. Hay mucho dolor desde la infancia. Hay muchas situaciones que viene arrastrando. Y simplemente esa fue la manera que aprendió a manejar el dolor. Cada niño cuando llega a este mundo y crece en ese ambiente lejos de Dios, busca la manera de manejar, la manera de lidiar con sus problemas, con su dolor. Cada uno se las ingenia. Por eso unos buscan alcohol, otros buscan drogas, otros buscan pandillas. Cada uno busca el sexo, cantidad de medios para salir. Amén. Porque ahí es una simple explicación, hermanos, ante tanta amargura. ¿Qué hace usted cuando tiene la boca amarga? Echa un dulce, algo dulce, ¿verdad? Se busca un caramelo, un candy, y lo echa a su boca porque quiere que ese sabor amargo se vaya. Así es nuestra vida, hermanos. Cuando usted está frente a tanta amargura, usted busca un dulce, busca algo para calmar esa amargura. Y ese dulce realmente, cuando no tiene la dirección de Dios, la persona puede ser cualquier cosa de este mundo que va a tratar de aliviar un poco su dolor, pero lo que trae más problemas a su vida. Ese dulce es drogas, alcohol y tantas cosas que ofrece el mundo. Es simplemente la gente tratando de aplacar un poco la amargura que hay en sus corazones. Lamentablemente queda enredado peor que antes. Pero qué bueno que en este día, hermanos, el Señor nos ha traído
a disfrutar de esa dulzura que es su palabra, su espíritu. Aleluya, su presencia. No hay nada más dulce, hermanos, que la presencia de nuestro Señor, que calma toda amargura, que calma todo dolor. Él se presenta como el bálsamo de Galaad. ¿Para qué es el bálsamo, hermanos? Para aliviar el dolor. Así que Él toma ese corazón oprimido y dice: yo vengo a libertar esos corazones oprimidos, esos corazones encarcelados, esos quebrantados de corazón. El Señor se enfocó, hermanos, en el problema emocional de la gente, el problema que había en el corazón del ser humano. Y aquí es lo que ha estado haciendo. Anoche tuvimos un tiempo tremendo. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Libertando a los oprimidos de corazón, libertando a los quebrantados, sacando a los presos de las cárceles. No de las cárceles de allá del condado, estamos hablando de las cárceles de adicciones, de malos hábitos, de malas costumbres. Esa cárcel se abre y el Señor nos da esa libertad. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Reparar lo que la generación anterior dañó, lo que la generación anterior destruyó. Él viene a ser un poder, una influencia ahora diferente para nuestras vidas, para que usted y yo no repitamos. Porque Él quiere que usted y yo tengamos una paternidad bíblica. Recuerde, hay un poder oculto ahí en sus manos. Usted no lo ve, pero con cada actitud en su casa, cada palabra que usted le dice a sus hijos, cada palabra como usted trata a su esposa o usted trata a su esposo, usted está influyendo de una manera poderosa. Usted está heredando emocional y espiritualmente a sus hijos aún antes de que usted muera. Así que usted tenga cuidado. Ese orgullo, ese machismo, ese de que yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice nada y yo hago con mi familia como yo quiera. Sí, como usted quiera, destruirla, porque es lo que hay de afuera, pura destrucción. Porque el hombre prudente, el que escucha la voz de Dios, edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo. Ese es un hombre prudente, ese es un hombre. No hablo a la mujer. Y aquí, hermanos, en la porción que leímos, dice: yo estoy buscando una descendencia. Por eso, por la idea del matrimonio, de la familia, es para producir una descendencia para Dios. Y por eso el Señor le dijo al hombre: no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque es la naturaleza del hombre inclinada a esto. Pero el Señor nos ha dado una responsabilidad, hermano. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Estimado Padre, usted necesita asumir su responsabilidad y entender la función tan grande, el papel tan determinante en la vida de los que están a su lado. Usted los destruye o los edifica, usted los hace o los deshace, pero eso es lo que Dios estableció a través de su palabra. Acontecerá. Eso no se puede evitar, hermanos, pero en este día el Señor quiere que usted y yo entendamos estos principios para que no repitamos. Y si usted ha sido de los que ha sido golpeado, ya va a terminar, de los que ha estado sufriendo consecuencias, sabe, el Señor viene para reparar, para pagar no solamente sus pecados, sino los pecados que otros cometieron y le afectaron a usted. Porque en esta vida hay solamente dos clases de pecados. Escúcheme, solamente hay dos clases de pecados: el pecado que otros cometen contra usted, que afecta, que daña su vida, que destruye su vida, que no es su pecado, es el pecado de otros. El padre que abandona, el padre que deja, el padre que insulta, que maltrata, ese es su pecado, pero que le hace daño a usted. Y está el pecado que usted y yo cometemos. Amén. Así que tanto uno como el otro trae maldición y problemas a nuestras vidas. Y probablemente aquí estamos todavía sufriendo consecuencias de pecado de otros. Y todavía nosotros quizás en nuestro corazón hay amargura y hay resentimiento y hay cierto odio, porque es natural que eso produce el pecado, el dolor. Pero el Señor nos ha llamado, hermanos, a restauración, nos ha llamado a misericordia, nos ha llamado a sanar. Y cuando usted es restaurado, cuando usted es sanado, su vida va a otra dimensión. Y ahora sus hijos empiezan a disfrutar de otro ambiente completamente diferente. ¿Sabe? Jesucristo quiere en este día llenarnos con su gracia.
Y quiero concluir. Este tema es extenso, hermanos, muy extenso, el tema de la familia y la paternidad. Pero hace unos años atrás, quiero compartir esta anécdota para que usted entienda lo que hace el Señor. Fuimos a una casa de una hermana que estaba enferma y fuimos a orar por ella. Y ahí había una hermana que era amiga de ella, que iba a otra iglesia. Y estaba orando ella allí en la sala de la casa y estaba orando: papacito, sana a mi hermana, papito lindo. Padrecito mío, yo te pido que toques a mi hermana con tu mano sanadora. Y todo el tiempo estuvo orando de esta manera. Me llamó la atención. Y cuando terminamos la oración y estábamos allí tomando café, me acerqué y era una hermana ya mayor, ya casi anciana. Digo: hermana, me llamó la atención como usted ora. Y quisiera que me explicara por qué usted ora de esa manera. Me dice: oh, hermanos, es una historia muy vieja, una historia muy larga, me dice. Mi padre, yo me crié en Latinoamérica, un país de aquí de Latinoamérica. Me dice: mi padre era un hombre muy duro, un hombre rudo, y cuando yo estaba niña yo siempre anhelaba que él me abrazara o que hiciera algo, pero él nunca. Dice: yo un día en la acera del otro lado vi a una niña que iba corriendo con los brazos abiertos gritando: papá, papá, y al otro lado, en la otra parte, estaba el papá allí esperándola, y cuando ella corrió con los brazos abiertos, él la levantó, la alzó sobre sus brazos y le dio vueltas. Y dice: esa es la clave, hay que correr con los brazos abiertos gritando, esa es la manera. Y que se preparó, y cuando vio a su papá a lo lejos dijo: voy a practicar esto. Y dice: yo corrí con los brazos abiertos gritándole: papá, 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 y llegué hasta el pie de él y me estrellé con su pierna y me pegó por la cabeza y me dijo: ¿qué haces aquí? Anda para casa, que tú no tienes que estar aquí en la calle haciendo nada. Dice: desde ese día yo supe que no iba a recibir nunca un abrazo ni un cariño de mi padre, y crecí siempre pensando, y nunca se me fue la imagen de esa niña, me decía. Y cuando tenía ya como unos 55 años, me dice ella, un día me invitaron a una iglesia y allí predicaron la palabra de Dios. Y hubo un movimiento de Dios tremendo y me sentí pasar al altar. Hicieron la invitación, pasé al altar. El Señor, dice, ese día me llenó con su espíritu, pero cuando el Señor me llenó, dice, yo sentía como que el Señor me estaba tomando en sus brazos y me daba vueltas. Dice: y eso que tanto soñaba y que tanto anhelé desde hace tantos años, dice, lo experimenté ese día ahí en el altar. Sentí como el Señor me alzaba y me daba vueltas y me abrazaba, y aquello que soñaba y que deseaba se cumplió. Dice: desde ese día, dice ella, Jesucristo es mi papá, no es ningún señor por allá extraño, no es un señor lejano, no es alguien con el cual de vez en cuando me encuentro. Dice: no, para mí Él es mi papá. Y cuando yo hablo con Él no le hablo de Señor, le hablo de papacito, papito, porque cada que estoy en su presencia siento cómo me levanta y cómo me da vueltas y cómo me abraza, y desde ese día siento el amor, siento el cariño que no tuve. ¿Sabe? Eso hace Jesucristo, hermanos. Él viene a ocupar el lugar que otros no ocuparon, a pagar lo que otros nos quedaron debiendo, a quitar esa herencia espiritual y esa herencia emocional que nos dejaron. Él viene a quitar todo eso, hermanos, y darnos una nueva herencia, darnos un nuevo carácter, darnos una nueva vida, porque eso es lo que hace Jesucristo, hermanos. Darnos una nueva herencia. Y ahora podemos repetir esto y darlo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Así que es tiempo de reparar. Si usted ha tenido fallas en su paternidad con sus hijos, si usted le ha fallado y las relaciones quizás no son las mejores, se han destruido, sabe, hermano, es hora de reparar, porque simplemente usted cometió errores que también cometieron con usted. Amén. Si usted le ha fallado a sus hijos y sus hijos están lejos de usted o tiene una mala relación, es tiempo de decirles: fallé, no fui el padre que tú te merecías, o no fui la madre que debía haber sido. Perdóname, dame una oportunidad
de ser el papá que tú quieres o ser la mamá que tú quieres. Saben, nosotros volvemos a nuestros hijos rebeldes con nuestra actitud, esta actitud soberbia. Nosotros producimos esa rebeldía. Pero es tiempo de reparar relaciones, es tiempo de construir puentes, es tiempo, hermanos, de que el Señor haga una obra grande en nuestras vidas. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Probablemente aquí hay alguien que está buscando un abrazo de papá. Sabe que a través de todos estos años, 10, 12 años tratando con gente a este nivel, cada que yo me encuentro con un adulto que tiene serios problemas, lo que veo adentro es un niño, una niña que todavía está llorando, una niña o un niño que todavía no sabe manejar la vida, se quedó en alguna etapa de su vida atascado y llegó adulto, sí, el cuerpo creció, pero adentro todavía emocionalmente hay un niño, una niña que anda buscando afecto, que anda buscando atención. ¿Sabe? En este día está Jesucristo. Yo no quiero pasar por alto la oportunidad para invitar a alguien a este altar que quiera buscar a ese padre, esa madre. ¿Sabe? Venga aquí, que Jesucristo está listo para llenar de amor. Jesucristo está listo para reparar cualquier daño, para dejarnos una herencia nueva. Si usted ha fallado y ha hecho quizás las cosas de una manera que no es la correcta, el Señor está aquí para redimir nuestro pasado. El Señor está, ¿sabe? Mi verso favorito es el verso que el Señor dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque yo creo que todos en algún momento de la vida torcemos nuestros caminos, tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no son correctas, traemos problemas a nuestra vida y torcemos nuestros caminos. Pero sabe, el Señor dice: si ustedes me buscan, si ustedes me reconocen, yo voy a enderezar sus veredas. Hay cosas que usted piensa que ya no se puede hacer nada. Déjeme decirle, el Señor puede enderezar cualquier cosa que nosotros hayamos torcido, porque fallamos quizás o repetimos nuestra misma historia que repitieron con nosotros. Pero aquí está el que endereza nuestros caminos, el que liberta al quebrantado de corazón, el que liberta al oprimido de corazón.